Como parte del tema de circuitos de mediana escala de integración, hablaremos ahora de los decodificadores. Un poquito repasando lo que ya hemos visto a nivel de integración, es una forma de categorizar a los circuitos integrados dependiendo de su complejidad en función de la cantidad de compuertas lógicas que contienen. Tenemos en general 4 escalas que se manejan: pequeña, mediana, gran escala y muy gran escala de integración. Estamos enfocándonos en lo que es la mediana escala de integración, en la cual tenemos dispositivos que contienen de 10 a 1000 compuertas lógicas y que realizan funciones básicas como lo son los sumadores, decodificadores, multiplexores, registros y contadores. Y hablaremos en esta ocasión, trabajaremos en esta ocasión con los decodificadores. Tenemos entonces que un decodificador es un circuito que va a convertir información binaria de n bits de entrada en información binaria de máximo 2 a la n bits de salida. Por ejemplo, 2 bits, vamos a poder construir una salida de 4 bits, ¿no? Si tenemos 2 bits de entrada, podemos tener 4 bits de salida, es 2 a la 2. Vamos a trabajar con decodificadores a los que conocemos como decodificadores de n a m bits, donde m es menor o igual que 2 a la n. Es decir, no necesariamente el decodificador va a proporcionarnos el total de las salidas que se pueden generar con n bits, sino que es el tope que tenemos y puede ser un poco menor dependiendo de las necesidades que tenga el decodificador. Los decodificadores también son circuitos que generan todos los términos producto para n bits de entrada. Cuando estuvimos hablando de obtener ecuaciones a partir de una tabla de verdad, recordamos lo que eran ahí los términos producto. Entonces, cada una de esas salidas que nos da un decodificador corresponde a un término producto que está asociado a la combinación de valores para la entrada específica, ¿no? Y también que cada combinación de entradas produce una única salida. Ese circuito que tenemos aquí es un decodificador de 2 a 4. En él cada combinación de entrada diferente va a activar una de las 4 salidas. Por ejemplo, aquí tenemos 4 salidas etiquetadas como Z3, Z2, Z1, Z0, 2 entradas B y A. En este caso, el valor que se está mostrando aquí, 0, 0 para las entradas A y B, está activando la salida 0 con un 1 y tiene 0 en todas las otras. Este circuito lo deben recordar de una de las prácticas de laboratorio que hicimos, que realmente lo que implementaron ahí o lo que construyeron en esa práctica fue un decodificador de 2 a 4. Entonces la ecuación que obtenemos para cada una de las salidas corresponde a uno de los términos producto que obtenemos con las combinaciones de las variables de entrada. Para Z0, que es la que aparece activa en la imagen, es B negada por A negada, los dos tienen 0, es la que está activa. Z1 es B negada por A, Z2 B por A negada y Z3 es B por A. El circuito lo podemos ver funcionando en el enlace que se muestra aquí, dentro de CircuitVerse. Es este de aquí, que se llama decodificador 2 a 4. Si yo le cambio aquí valor a A, por ejemplo, tengo 0, 1, se va a activar la salida 1. Si yo pongo aquí 1, 1, se activa la salida 3. 1, 0, se activa la salida 2. Si regreso a 0, 0, se vuelve a activar la salida 0, ¿no? Este es el funcionamiento que tiene el decodificador de 2 a 4. El funcionamiento de un circuito sabemos que lo describimos mediante una tabla de verdad. Esta sería la correspondiente al decodificador. Si vemos para la combinación de entradas, las entradas tenemos aquí B y A y las 4 salidas, veríamos que para cada una de las combinaciones de entrada únicamente una de las salidas está activa y en cada caso es una salida diferente. Por lo general también vamos a encontrar que los decodificadores incluyen entradas adicionales aparte de las que son las entradas de datos o entradas de selección, que suele ser una entrada de habilitación. En este caso tenemos una entrada etiquetada como end, enable, que nos está limitando o está cancelando, se puede decir,
el funcionamiento del dispositivo, ¿no? Entonces, si esto tiene un valor de 0, estos son compuertas AND, esta entrada va directamente conectada a cada una de estas compuertas. Si aquí hay un 0, obviamente la salida de todas ellas va a ser 0. Si esta hay un 1, si en esta entrada hay un 1, llega un 1 a todas las compuertas y la salida va a estar determinada por lo que tengamos en las entradas A y D. Entonces, esas entradas de habilitador son muy útiles. Primero para extender el funcionamiento del decodificador y en algunas de las funciones como que veremos más adelante. Los decodificadores, entre sus usos está el utilizarse para habilitar el funcionamiento de otros dispositivos que por lo general cuentan, y esos dispositivos por lo general cuentan con una entrada de habilitación que trabaja comúnmente con un 0 lógico. Un habilitador tipo como el que veíamos ahorita en la imagen anterior. Entonces es muy común que los decodificadores las salidas activas las muestren con 0 en lugar de 1, es decir, lo contrario de lo que veíamos en los ejemplos anteriores, ¿no? Y esta implementación, en lugar de hacerla con compuertas AND en la salida, la hacemos con compuertas NAND. El circuito es prácticamente idéntico, lo único que cambia es en el bloque de salida tenemos unas compuertas NAND. El habilitador igual lo tenemos como una activación por 0. Estamos indicando aquí con este pequeño símbolo antes que la activación del habilitador es con un 0. Y lo que vemos aquí es, tengo yo el 0 habilitado el circuito, la entrada 0, 1, y lo que veo aquí es que la salida 1 está en 0 y el resto de las salidas están en 1. Una vez más, el que el decodificador nos muestre un 0 en la salida es muy útil por esta misma razón que vemos aquí con el habilitador que le ponemos al decodificador. Los decodificadores se utilizan mucho para habilitar dispositivos de memoria en una computadora y esos dispositivos suelen traer una entrada de habilitación que trabaja con un 0, ¿no? O sea, la habilitación es por medio de un 0 lógico. El circuito lo tenemos aquí. Bueno, este es el primero con el habilitador en 1. Si yo cambio aquí a 1, vemos cómo se activa la salida que está seleccionada. Si yo cambio el habilitador a 0, entonces todas las salidas se van a 0. Este es el decodificador, con compuertas NAND. Los valores que yo ponga aquí o la combinación de entrada que ponga me va a poner un 0 en la salida correspondiente y un 1 en el resto. ¿Sí? El habilitador tiene que estar si está en 1, todas las salidas me van a dar 1. Si está en 0, entonces se va a activar la salida que esté seleccionada. Este de aquí viene siendo un decodificador más grande, un decodificador de 3 a 8 bits. 3 bits de entrada, 8 bits de salida o 2 a la 3. Igual con un habilitador. El circuito es el mismo, simplemente se va ampliando para obtener o para representar todas las posibles combinaciones de valores de entrada, ¿no? Z7 que viene siendo cuando C es el C por B por A, el Z6 que es el C por B por A negada y así sucesivamente. Esta es otra forma de construir el decodificador de 3 a 8 a partir de dos de los decodificadores de 2 a 4 que ya teníamos, y igual funcionando con un habilitador. El circuito utiliza el habilitador del decodificador de 2 a 4 para hacer que solamente uno de los dos decodificadores esté activo a la vez. Es decir, tengo dos decodificadores, uno de ellos va a tener las 4 salidas del 0 al 3, el otro decodificador las salidas del 4 al 7. Entonces la variable C de entrada, que es la que estoy agregando aquí, me va a permitir seleccionar entre uno y otro de ellos para que trabaje a través del habilitador. Si seguimos la conexión de la variable de la entrada C, vemos que a este circuito llega de manera directa a través de esta compuerta OR que tiene que ver aquí con el habilitador, pero aquí llega de manera directa. Quiere decir que cuando esta variable tenga un 0, aquí me llegará un 0 y entonces estará habilitado este decodificador de la parte de abajo. Mientras que al pasar por este inversor, a este estará llegando un 1 y este se encontrará deshabilitado. Si esta variable cambia a 1, esta entrada cambia a 1, entonces el que estará deshabilitado será el de abajo y el que estará habilitado será el decodificador que aparece en la parte de arriba con las salidas 4 a las 7, ¿no?
En los dos casos, las entradas B y A van conectadas a cada uno de ellos. El circuito lo tenemos funcionando aquí. Es el decodificador de 3 a 8 primero, que es el que veíamos inicialmente, implementado a partir de las compuertas. La que yo seleccioné aquí es la que se va a estar mostrando. ¿Sí? Si pongo el habilitador en 1, entonces todas las salidas se van a 1. Vemos aquí el cambio de colores que nos genera. ¿Sí? Ahí se pone en 1, todas las compuertas se activan. Aquí todas las compuertas se desactivan. Este es el decodificador con dos decodificadores de 2 a 4. Aquí no tenemos el habilitador para el decodificador como tal. Está trabajando con los habilitadores de los otros dos circuitos. La variable C interactúa con los habilitadores de los decodificadores de 2 a 4. Como mencionamos hace un momento, si aquí tengo un 1, este inversor va a provocar que aquí me llegue un 0 y sea este el decodificador que trabaje. Si aquí tengo un 0, entonces este 0 va a llegar de manera directa a este decodificador y es el que me va a mostrar la salida que está activa. Y esto es el que veíamos ahorita en la presentación. Ya le estoy incluyendo al decodificador completo como tal un habilitador, que es esta entrada de aquí. Las compuertas OR me permiten que este habilitador funcione como un habilitador global del circuito. Y lo mismo, tenemos el mismo comportamiento. Tengo seleccionado el 6, el 7. Si yo cambio aquí la variable entrada C a 0, entonces se va a cambiar la habilitación hacia este circuito de aquí abajo. B y A tienen el valor 1, 1 y me seleccionan la salida 3. Y el habilitador, si yo lo pongo en 1, entonces a través de estas compuertas OR va a pasar un 1 hacia los dos habilitadores de los decodificadores y ninguno de ellos va a estar funcionando. Ahora, ya en circuitos comerciales que podemos encontrar, hay uno muy común, muy utilizado, que es el 74138, que es un decodificador de 3 a 8 bits con salida activa en 0. Este circuito tiene 3 entradas de habilitación para simplificar la conexión en cascada y extender su capacidad, que son estas 3 que están marcadas aquí como enable, G2A, G2B, que se activan con ceros, y el G1 que se activa con un 1 lógico. Las entradas de selección son ABC, C es la de mayor peso, A es la de menor peso, y las salidas es Y7 hasta Y0, Y7 siendo la de mayor peso cuando C, B y A tienen valores de 1, y Y0 cuando C, B y A tienen valores de 0, y está indicado también aquí que las salidas son de activo bajo o que la activación es con ceros. La implementación de este decodificador sería un circuito similar a este. Si vemos, es el mismo circuito que teníamos antes. Lo que cambiamos aquí es la parte del habilitador. ¿Sí? Las 3 entradas en conjunto se unen aquí en una compuerta AND, y esto nos hace las veces del habilitador del circuito. Este circuito lo vemos aquí. Con cualquiera de estos valores que yo cambie de 1, 0, 0, entonces el circuito deja de estar habilitado. Necesitamos que los 3 aquí hagan que se active esta compuerta. Aquí hay 2 inversores, estos 0 los convierten en unos. Entonces esta es la función, que es la forma que se implementa el habilitador para este circuito. Y las entradas C, B y A pues nos activan la salida con un 0. Ahora, una de las funciones más importantes que tienen los decodificadores es la de decodificar direcciones de memoria. Este es un tema que cae más en la cuestión de arquitectura de computadoras, pero es importante verlo aquí para ver la aplicación que tienen los decodificadores. Entonces, la función de la decodificación de direcciones de memoria nos permite seleccionar entre varios dispositivos de memoria a uno solo que tiene acceso al bus de datos de un sistema de cómputo. Entendemos por bus de datos un conjunto de líneas de conexión que conectan al procesador con todos los dispositivos que pueden enviar datos hacia el procesador en operaciones de lectura o recibir datos del procesador en operaciones de escritura. Todos los dispositivos se conectan a los mismos puntos, pero conectan sus salidas a los mismos puntos, pero solo uno de ellos puede tener acceso a la vez, de manera que se eviten colisiones y potenciales errores o incluso algún daño por algún daño físico de los dispositivos, ¿no? Y en una computadora
En el bus de datos se conectan todos los circuitos de memoria y los dispositivos de entrada y salida. El bus de datos es un conjunto de líneas, conjunto de cables, lo podemos ver así, que transmiten datos que salen del procesador y que llegan del procesador. Es decir, son un conjunto de líneas que tienen una función bidireccional. Cuando el procesador escribe datos, pues esos datos llegan a todos puntos. Sabemos que una salida la podemos conectar a muchas entradas. Pero cuando son los otros dispositivos los que están escribiendo, entonces no podemos conectar juntas dos salidas. ¿Sí? Entonces solamente uno de esos dispositivos puede tener acceso para escritura al bus a la vez. Y eso es lo que nos permite hacer el decodificador, seleccionar quién de ellos es el que va a trabajar. Vamos a suponer este circuito de memoria. Este es un circuito de memoria ROM, memoria de solo lectura, que nos da que encontramos en el CircuitVerse. Es una memoria de 16 direcciones y con datos de 8 bits, es decir, es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar 16 datos de 8 bits cada uno. Esos datos se representan en cada uno de estos cuadritos. 00 viene siendo la dirección del primer dato, 01 sería la dirección de este, 02, 03, este sería el 4, 5, 6, 7 hasta llegar al F, ¿no? O el 15. Esa sería la dirección de cada uno de los datos y el valor lo vemos aquí en hexadecimal. En la entrada de direcciones tenemos un valor de 4 bits que nos selecciona cada una de estos 16 espacios, y en la salida lo que vemos es el dato que esté seleccionado. Aquí tenemos un 6, entonces nos está seleccionando la dirección 6, y en la salida lo que vemos es el CD, C, que son los primeros 4 bits, y D, que son los últimos 4 bits del dato. Y tenemos aquí un habilitador para el circuito de memoria. En este caso el habilitador lo maneja con un 1 el CircuitVerse. Por lo general los habilitadores en este tipo de circuitos comerciales se trabajan con ceros. Y tenemos en un sistema de cómputo buses de direcciones y buses de datos, ¿no? En este bus de direcciones tendríamos 4 líneas de direcciones que vienen a través de esta conexión, y en el de datos tendríamos 8 que están saliendo. Si agregáramos un segundo dispositivo de memoria y lo conectáramos de la misma forma que lo representamos ahorita, lo que tendríamos es esto. Las direcciones llegan a todos ellos, es decir, este valor de la dirección me estaría seleccionando la misma posición en cada uno de los circuitos de memoria, pero para llegar a la salida no podría yo hacer este tipo de conexión, es decir, yo no puedo poner juntas las dos salidas. ¿Por qué? Porque estaría generando una colisión entre los bits. Entonces tenemos diferentes opciones para hacerlos. Una de las opciones que tenemos para solucionar este problema es utilizar un multiplexor. Sabemos cómo trabaja un multiplexor, tenemos varias entradas y de esas vamos a elegir una de ellas que va a pasar hacia la salida utilizando una entrada de selector. Esta entrada de selección se convierte prácticamente en un bit de dirección adicional. Si aquí en este ejemplo yo pongo aquí un 0, entonces estaríamos tomando el valor de la memoria que está en la parte superior, que es lo que se muestra aquí. Si aquí pusiéramos un 1, estaríamos pasando el valor de la memoria que está en la parte inferior. Otra opción es conectar las memorias mediante buffers de 3 estados. ¿Qué es un buffer de 3 estados? Es un circuito que me permite tener en sus salidas 0 o 1 o el valor de alta impedancia. Alta impedancia es un valor de resistencia muy alto que hace que el circuito parezca como si estuviera desconectado de este punto, y de esa manera evitamos las colisiones. Sin embargo, aquí debemos tener cuidado de que no estén habilitados varios de esos buffers al mismo tiempo, porque volvemos a caer en la misma situación de tener varias salidas conectadas simultáneamente. Y un aspecto importante es que los dispositivos comerciales que están diseñados para hacer conexiones de este tipo en los medios de buses, por lo general ya incluyen internamente esta capacidad de generar salidas de alta impedancia, y ya traen integrados los selectores. Entonces no es necesario que pongamos
dispositivos adicionales. En el caso de CircuitBear, que es el que estamos utilizando para manejar los ejemplos, pues no los incluye dentro de las memorias y tenemos que colocar aquí los buffers de 3 estados. Entonces, si consideramos al bus de direcciones como un bus de 5 bits, la dirección ya no es de 4, sino de 5 posiciones, podemos tomar 4 de ellas y utilizarla como la dirección que llega a las memorias, y el quinto bit utilizarlo como el habilitador de los buffers, de manera similar a lo que hicimos cuando conectábamos dos decodificadores. A uno de ellos llega a través de un inversor y a otro de ellos llega de manera directa. Entonces así aseguramos con ese quinto bit que solamente uno de los dos está habilitado a la vez. Este circuito lo podemos ver las memorias aquí. El primer circuito de memoria es este. Si yo pongo aquí el activador o el habilitador del buffer, simplemente vemos cómo se pone aquí puras X, es que no tiene datos, está como desconectado. Y si yo voy cambiando aquí los valores de las direcciones, en la salida voy a estar viendo el valor que tenga almacenado en esa dirección de memoria. Esa sería la memoria. Cuando tenemos una sola memoria realmente no necesitaríamos el buffer si es un solo circuito. Entonces lo conectamos de manera directa. Que lo que ponemos en la dirección. Si yo quito ese habilitador que me da el circuito, el valor de la salida no va a cambiar. No es un habilitador que me genere la alta impedancia, simplemente me habilita el funcionamiento del dispositivo. Si yo quiero conectar dos memorias sin utilizar el buffer, aquí voy a tener una colisión de datos. Me lo indica aquí con estos círculos que está pasando algo incorrecto con los circuitos, ¿no? Allí en las posiciones donde hay una colisión, ya sea que aparecen un 1 y un 0 al mismo tiempo en una misma posición, es lo que identifica como una colisión. Esto lo podemos solucionar por medio de un multiplexor. Si yo tengo una dirección seleccionada, aquí tengo un valor, aquí me aparece el valor que está seleccionado en las memorias. Con el multiplexor yo puedo indicar cuál de los dos es el que va a estar mostrándose en la salida. Estas serían las dos memorias, pero utilizando los buffers de 3 estados. Si yo pongo uno de ellos, solamente uno de ellos a la vez, entonces estaría mostrando el dato del que esté habilitado. Si yo pongo los dos al mismo tiempo, vamos a ver que siempre nos va a estar mostrando el de uno de los dos. En este caso el de la parte de arriba. Sí, pero realmente aquí tendríamos un funcionamiento incorrecto porque no podemos estar mandando datos al mismo tiempo. Si aumentamos la cantidad de dispositivos de memoria que conectamos al bus, entonces esto se vuelve más fácil de trabajar si utilizamos un decodificador. En lugar de estar agregando una mayor cantidad de multiplexores, ¿no? La idea es no tener que agregar tanta circuitería, y además, como lo mencioné antes, dispositivos comerciales ya incluyen la parte de los selectores para una salida con alta impedancia. Entonces, en este ejemplo, este circuito nos implementa un multiplicador, son 8 memorias. Cada una de las memorias tiene los múltiplos del 0, 1 hasta el 7 de los primeros 16 múltiplos, ¿no? Esa es la posición 0 hasta el 15 de los números del 0 hasta el 7. Las entradas para cada uno de los buffers están asignadas para ser trabajadas desde un decodificador, y en el circuito de acá, este bloque que se llama tablas de multiplicar, sería todo este circuito que tenemos acá en el lado izquierdo. Tenemos aquí un decodificador 74138 al cual le llegan los 3 selectores, corresponden al número del cual queremos obtener sus múltiplos, y esta parte de acá de arriba es un circuito que a través de un contador nos está generando
números del 0 hasta el 15 para no tener que estarlo seleccionando manualmente cada uno de ellos. Y en la salida de las memorias salen los 8 bits, los separamos en dos bloques de 4 y los mandamos a los decodificadores en BCD. Entonces lo que hacemos aquí es colocar el habilitador del buffer de 3 estados como una entrada para el circuito, como las estamos asignando para trabajarlo con un decodificador y sabemos que el decodificador nos va a mandar ceros cuando seleccionemos ese valor, entonces colocamos aquí un inversor porque estos buffers ocupan un 1 para estar habilitados. Hacemos esto para cada uno de las 8 memorias. Cada una de estas entradas que van a los buffers va a estar conectada a las salidas del decodificador. Como mencioné antes, cada memoria contiene los múltiplos del 0 hasta el 15 de los números del 0 al 7. Esta entrada que le llamamos mult nos indica sería lo que corresponde al bus de direcciones y nos va a indicar la dirección o la posición dentro de cada una de las memorias de donde queremos sacar el dato. Aquí tenemos el 1111 que es el 15, entonces está seleccionada en todas la última posición. Y en la salida tenemos un dato de 8 bits que es un número en BCD con el resultado de la multiplicación que queremos mostrar. Y para asegurarnos que solamente una de estas memorias coloca los datos al mismo tiempo en el bus de datos, pues tenemos una vez más los decodificadores, las entradas de los buffers que van a llegar desde un decodificador. En este otro circuito, el bloque con memorias, como decíamos, es este rectángulo que se llama tabla de multiplicar. Aquí en la parte de abajo están las conexiones que vienen desde el decodificador. Ya sabemos que el 74138 nos va a dar un 0 únicamente en la entrada en la salida que esté seleccionada por las entradas. Y eso nos asegura que solamente una de las memorias al mismo tiempo va a colocar datos en la salida. La dirección viene siendo un valor de 7 bits que está formado por estos 3 bits que mandamos al decodificador y por los 4 bits que estamos generando por medio de un contador, que es un número que va desde el 0 hasta el 15, se está repitiendo y repitiendo solo, de eso no nos estamos preocupando, y eso sí lo seleccionamos nosotros, cuál es el que queremos estar mostrando, o la tabla de qué número entre 0 y el 7 es la que queremos estar mostrando. Y una vez más, en la salida tenemos el valor en BCD. Simplemente separamos 4 bits que corresponden a la unidad y los otros 4 bits que corresponden a la decena y van directamente a un display de 7 segmentos. El circuito lo tenemos aquí. Bueno, este es el de las tablas. Aquí está cada una de las memorias con el contenido que tiene en ellas. Lo podemos manipular aquí directamente. Aquí está seleccionada la posición 15. Si yo cambio esto para que esté habilitada esta memoria, pues voy a ver el 15 aquí en la salida. Es el 1, que es el 4 bits que corresponden a la decena, y el 5 de los 4 bits que corresponden a la unidad. Si yo quito este de aquí, selecciono este, voy a ver un 30. Aquí no podría tener dos al mismo tiempo. Decimos que algo se vio ahí medio como que parpadea. Si yo trato de seleccionar más de uno a la vez, entonces me estará generando errores. Entonces, esto lo vamos a evitar con la conexión que tenemos en ese circuito. Aquí en la parte de arriba se está generando un número de 4 bits entre el 0 y el 15. 0, 1 y va a estar repitiendo hasta llegar al 15. Eso está llegando a la entrada que viene de las direcciones que llega a cada una de las memorias. Aquí, por ejemplo, tenemos seleccionado el 4. Entonces, en la salida tenemos que estar viendo puros múltiplos de 4 que están cambiando. Ahí regresamos al 0, 4 por 0. Pusimos 4, 8, 12, 16 y así hasta llegar al 60, que viene siendo
el 4 por 15. Si yo aquí no quiero mostrar el del 4, quiero mostrar los múltiplos de 5, entonces simplemente cambio esta parte de la dirección, cambio el promedio del decodificador, cambio el circuito de memoria que está seleccionado y por eso voy a estar mostrando puros múltiplos de el 5. Y esta función del decodificador es una de las funciones más importantes que tienen dentro de la computadora y como digo, eso es un tema que está asociado más a lo que viene siendo arquitectura de computadoras. Ahora, otra cosa que podemos hacer con los decodificadores es la de implementar circuitos combinacionales. Ya pasamos en algún momento donde formábamos una tabla de verdad, donde en la tabla de verdad poníamos todas las combinaciones de entrada posibles que tenemos, en la salida indicábamos cuáles son unos, cuáles son ceros, luego obteníamos la ecuación que representa esta salida mediante un método que llamábamos sumas de productos o cuando llegamos a algo como esto, ¿no? Cada uno de estos productos lo identificábamos como un término, el M1 que es C negada por B negada por A, el M2 que es C negada por B por A negada, y así para todos los demás, y sumábamos todos aquellos que tenían un 1 para formar la ecuación. Pues resulta que el decodificador lo podemos hacer para simplificar este proceso. ¿Por qué? Porque como mencionamos al principio, el decodificador, cada una de sus salidas corresponde a cada uno de estos términos. Entonces, si queremos nosotros resolver un circuito, podemos hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, aquí, esto viene siendo el mismo circuito para resolver la misma tabla que tenemos acá. Como el circuito 138, el circuito 138 nos entrega ceros en la salida, entonces aquí tengo que usar una compuerta NAND para solucionar. Si yo junto todas estas salidas que aquí tengo marcadas como 1 en una compuerta NAND, con una de ellas que me dé 0, que está seleccionada en este caso la 2, entonces si esa me da 0, la compuerta NAND me va a dar un 1 en su salida. Si todas ellas me dan 1, quiere decir que no está seleccionada ninguna de estos que tienen un 1 aquí, entonces aquí tendríamos un 0. Con cualquiera de estas 4, la salida del circuito sería 1. O si yo quiero hacerlo con una compuerta AND, entonces lo que hago es conectar aquellas salidas que en la tabla me están dando un 0 lógico. Y siempre que alguna de ellas esté seleccionada, entonces tendremos un 0 en la salida. Y cuando no esté seleccionada ninguna de estas, en este caso las 7, 5, 3 y 0, entonces llegarán puros unos a la compuerta AND y la salida será 1, indicando que está seleccionada alguna de las otras 4 que sí son 1. Entonces esa es otra de las aplicaciones que tienen ese tipo de circuitos que nos ayudan a resolver más rápido sin pasar por todos los otros métodos que vimos de obtener una ecuación para un circuito combinacional. Lo hacemos directamente conectando las salidas del decodificador que ya implementan cada uno de los términos producto. Y ese circuito lo tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos seleccionada la entrada 1, el término 1, que en la tabla nos da un 1. Entonces vemos que tanto con la compuerta NAND o la compuerta AND nos da un 1 en la salida. Si yo aquí pongo el 0 en la tabla nos está dando un 0, entonces la salida del circuito es 0. Otro de los que nos da 1 es el 6. Tenemos también otros decodificadores que se utilizan mucho, que son los circuitos 7447 y 7448, que son decodificadores de BCD a 7 segmentos. Es decir, nos generan los valores que deben tener los segmentos de un display de 7 segmentos para representar los dígitos del 0 al 9. La diferencia entre los dos es que el 7447 tiene salidas activas en 0, mientras que el 7448 salidas activas en 1, mientras que tienen la misma configuración que es la que se muestra aquí. A, B, C y D, que son las 4 entradas, que es un número de 4 bits. Y las salidas que van a cada uno de los segmentos, que están acá en la parte de arriba. Y otras cuantas entradas de control que nos permiten activar funciones como probar que los dígitos se enciendan o que el display se apague por completo. La diferencia, como decía, es que uno tiene salidas activas en 0,
Porque hay displays que sus segmentos encienden con ceros lógicos, que llamamos de ánodo común, y hay displays que le llamamos de cátodo común, que los segmentos se encienden con un 1 lógico. Entonces, para los tipos de display que utilizamos cada uno de los dos decodificadores. Las salidas están definidas para valores BCD, una vez más, que son valores del 0 al 9, los números 10 al 15 no, se pueden poner como entradas, pero el circuito no los toma en cuenta o no fueron diseñados considerando que se fueran a presentar esos valores de entrada, entonces no nos van a representar algo que nos indique algo parecido a lo que serían los dígitos a la F que utilizaríamos en hexadecimal. La forma en que se muestran los caracteres o los dígitos es la que se ve en esta parte de aquí. A partir del 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo que veríamos son estos segmentos que no tienen ningún significado. Existen además otras dos variantes que son el 74247 y el 248 que tienen exactamente la misma función y la misma configuración, pero la representación del 6 y del 9 es un poco diferente, con la barra esta en la parte de arriba del 6, igual el segmento de la parte de abajo del 9 también encendido. Si en lugar de mostrarnos el 6 de esta forma, lo muestra como cerrado en la parte de arriba y el 9 igual cerrado en la parte de abajo. Esa es la diferencia entre los dos. Simplemente cuestión de diseño por cómo se requieran representar los dígitos. Igual, este decodificador puede ser implementado mediante el decodificador 74138, conectando a cada una de las salidas los términos producto o las salidas de cada uno de los decodificadores que correspondan. La entrada es un valor en hexadecimal de 4 bits. Bueno, la implementación aquí sería un decodificador completo, incluyendo los caracteres hexadecimales. Entonces, esto lo separamos en 4. 3 de esos bits van a ir a las entradas CBA de los dos decodificadores y el cuarto bit va a funcionar a manera de habilitador, permitiéndonos seleccionar a uno o el otro dependiendo del dígito que queramos mostrar. El funcionamiento sería de esta forma. De manera similar a otro circuito tenemos un contador que nos va a generar los valores del 0 hasta el 15 y la salida nos la va a mandar a un display de 7 segmentos a partir de lo que mostrábamos en el circuito anterior. Y este circuito lo podemos ver funcionando en esta dirección. Tenemos la implementación del decodificador de esta forma, dos circuitos 74138, que simplemente aquí hice como una especie de matriz con todas las conexiones para conectarlo más fácil, y a cada uno de las salidas que corresponde a cada uno de los segmentos, pues van a llegar los valores. En este caso puse con puerta SAN, que es donde debería estar apagado el segmento. ¿Por qué? Porque eran menos conexiones que si hubiera puesto con compuertas NAND con los que tuviera que estar encendido. Y aquí lo vemos funcionando. Tenemos un contador que va a ir del 0 al 15 y en las salidas nos va a estar mostrando, bueno, nos va a estar dando los valores que van de los segmentos. Aquí está el display de 7 segmentos que nos está mostrando todos los valores a como los indicamos para el decodificador. Con esto terminamos el tema de decodificadores correspondiente a la materia de circuitos digitales.